Estamos de nueva cuenta. Aquí andamos. Buenos días, tardes, noches para todos los que nos estén viendo, en cualquier horario, cualquier minuto, cualquier momento. ¿Cómo estás el día de hoy, esta semanita? Muy bien, bendecidos y agradecidos. Sí, una semanita más, agosto. Sí. Se nos ha ido rápido, también nos está yendo rápido también el mes. Sí, ¿verdad? mucho calor. Ha sido cambios calientes, ha estado caliente en la zona, afortunadamente. Ha estado un poquito húmedo por las noches, que entre que llueve, sí, que no, como quiera, pero pues ya va de salida también este calor. Sí. Y pues es un gusto saludar a todos los que nos miran, todos los que nos acompañan a través de esta transmisión y más que noticias, más bien enviar unos saludos, algunos agradecimientos también. Estuvimos por ahí visitando al nuevo bebé de Oasis, Cairo Adán Ramírez. Ahí la semana pasada estuvimos con la familia Ramírez Reta también ahí, visitándoles, sirviéndoles, orando por el baby. Ya pronto lo estarán trayendo, va a haber presentación en grande y todo. Viene la familia de Chihuahua, vienen de otros lados, vienen a conocer a la nueva adquisición, al nuevo envío. Sí, siempre un bebé trae mucha alegría, mucha unidad, Sí, pues felicidad y aparte felicidad, de que, sí. ¿Verdad? ¿Qué abuelo, qué abuela no quisiera estar ahí y pasar un tiempo con sus raíces? Entonces les enviamos un saludo a toda la familia Ramírez Reta por su nuevo bebé, por esta paternidad, ahora que después de muchos años que tenían sin tener bebé o estrenar bebé, pues bueno, ya están otra vez ahí. El tercero, en la etapa, ya el tercero, creo que el tercero y último, pero afortunadamente todo sano, todo bien, gracias, todo bendecido, un niño muy bendecido, muy sano, muy grande, muy firme. Ahora que lo estuvimos viendo, mi familia y yo fuimos de visita ahí, que también estás invitado, ¿verdad? Todo, ya podemos visitarlo. Ok. Ya es que los primeros días siempre por las vacunas, el cuidado, es bueno no hacer precauciones, Así es bueno no acercarse tanto, pero nos comentaba la familia y nos enviamos un saludo también a todos nosotros. No habían podido asistir a la iglesia a causa del recién nacido, pero ya se están acomodando también algunas de las cosas que vamos a ir retomando también como iglesia. Y pues antes de entrar de lleno al tema y recordarles a toda nuestra audiencia que no se olviden de que en Iglesia Oasis de Fe, Amarillo, Texas, tenemos un espacio para todos ellos, 801 Southwest de la 7ª Avenida, casi con la esquina con la Adams, en el edificio de miércoles 7:30, viernes 7:30, domingos 11 de la mañana, y póngase en contacto con nosotros, así como nos han hecho los comentarios, preguntas, las dudas que nos acercan, tanto en lo personal como en los comentarios acerca de los mensajes, de la información de la clínica, de lo que les ha gustado el podcast, y ha sido una bendición también cada emisión, cada episodio. E invitarlos más bien a que le den like, que lo compartan, que posteen nuestro link, ¿verdad? Importante. Tuvimos ahí ese cambio de horario, pero no creo que nos afecte mucho, sino que la gente está esperando el nuevo contenido cada semana. ¿Tú qué piensas, amigo? Pues que nos comenten ellos, que nos digan cómo les favorece más, sábado o domingo, ¿verdad? Sí, que hagamos esa encuesta libre, ahí que a través de los comentarios nos lo hagan saber, porque últimamente lo habíamos estado siempre lanzando a través de los, en el horario de los sábados, pero los cambios también siempre son buenos. Sin embargo, que nos acerquen o nos hagan saber sus comentarios para ver qué les parece esta modalidad en los episodios en domingo, pero ¿verdad? A seguir adelante con todo lo que Dios estaba poniendo en nuestras vidas y corazones. Así es, y pues dejar ahí sus preguntas, sus comentarios, ahí les dejamos esa encuesta y pues ahí vamos a tomar en cuenta lo que nos escriben y ya vemos qué es lo mejor para todos. ¿No? Amén. Y comentarles que están próximos también los episodios donde tendremos a nuestro staff de mujeres de Iglesia Oasis de Fe, tendremos también invitadas. También vamos a tener unas invitadas también aquí al set, vamos a platicar con ellas, vamos a hacerles preguntas, sus opiniones, sus puntos de vista. Esperen un próximo episodio también con la participación de nuestro amigo y hermano, el pastor Efraín Vázquez, también se está cocinando ahí, ya lo tuvimos acá con nosotros, ¿verdad? Pero estamos preparando ahí unos episodios póstumos y yo creo que va a ser de mucha bendición escucharlo, ver otras perspectivas de todo lo que hemos venido también tratando con la gente.
Sí, sí, ese va a estar bueno, no se lo pierdan. Y yo creo que Dios ha sido bueno en ese sentido. Sí. Nos ha acercado con gente que nos ha bendecido, que nos ha enseñado, que ha aportado también su punto de vista de todo lo que hemos tratado. Y la semana pasada hablábamos acerca de esta llave del perdón. Qué tan importante ha sido, no solo en nuestras vidas, sino el llevarlo a la práctica en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en cada una de las áreas en las cuales nos involucramos. Sí. Porque es una base, ¿no? Y nos quedamos emocionados, ¿verdad? Picados con el tema que quisiera uno seguir, ¿verdad? Pero con el tiempo, pero son cosas que nos van edificando, son cosas que vamos aprendiendo, que vamos poniendo en práctica, que es lo más importante, ¿verdad? Y que podamos ver ese cambio de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sobre todo porque tocábamos también que la liberación tiene que ver con esta parte donde nosotros recibimos perdón, otorgamos perdón, nos sentimos libres para poder también vivir en libertad. Y hablábamos acerca de que en el área, específicamente hablando en el área de la liberación, es enseñar a todos los hijos de Dios a mantenernos libres. Sí. Que eso es una vida en un proceso, es una vida de aprendizaje donde todos los días tenemos que aprender a abstenernos de aquello que nos vuelve a atar a nuestras viejas formas de vida. Sí. O costumbres, ¿no? Todo. Costumbres es muy popular eso de las costumbres, que uno se ata a costumbres. Es que mi mamá así lo hacía. Sí. Y la mamá, es que la mamá de la mamá, la abuelita así lo hacía también. Y no, hombre, sí, son cosas que nos atan y que tenemos Y es que tú lo dijiste, una costumbre viene a ser ese patrón heredado de familias por generaciones, Sí. que ha sido ya se convierte en un modo de vida, se convierte en un modo de conducta, se convierte en el medio de enseñanza, porque viene desde nuestras generaciones pasadas y muchos hemos aprendido, e inclusive el conocimiento de Jesús a través de lo que los bisabuelos, abuelos nos heredaron, y tenemos todavía conceptos en nuestras vidas que no hemos roto, ciertas estructuras que a veces nos impiden también poder tener una mayor relación con el Señor, porque como lo dijimos desde hace 2 capítulos anteriores, hay gente que cree que no necesita ser liberado de nada porque ya recibió al Señor Jesús. Recibió la libertad de la condenación de la muerte y del pecado, pero aún su alma está viciada, cautiva, herida, y ahí es donde entra el poder de la palabra para hacer válido ese proceso de la liberación. Fíjate que ahorita mientras hablabas pensaba en algo que es muy popular en nuestro país, México. Yo me acuerdo de mi generación, había mucho por generaciones la brujería. Sí. El que, ay, me ha ido muy mal y que esto que lo otro, y que vamos con fulanita para que nos limpie con un huevo, ¿verdad? Y es que así lo hacía mi mamá, y volvemos a lo mismo, o sea, y así lo hacía la abuelita, y hasta la abuelita y la bisabuela lo recomendaban, vayan con chonita, y es buena para hacerlo. Y esas puras costumbres que no liberan, no. Y eran costumbres heredadas por la cultura, porque era lo que la gente conoció, evidentemente porque Satanás toma ventaja acerca de la ignorancia en la que las personas viven de Dios. Y es lo que decíamos la semana pasada, cuando ignoramos la palabra de Dios y el poder de la palabra en nuestras vidas, estamos ajenos a esos beneficios de la palabra y nos guiamos por nuestras tradiciones, costumbres y conceptos, por el consejo de la abuela, de la abuela, de la abuela, que ya no es el mismo tiempo, la misma época, el mismo siglo, ya no es la misma estrategia, ¿verdad? Para mantenernos en esa ignorancia. Satanás ha tratado de ir destruyendo lo que Dios ha ido mostrando, revelando, hiriendo de una manera profunda a los hijos de Dios. Y a veces pensamos, bueno, pues es que como así le fue a mi abuela, pues yo también tengo que seguir aguantando el mismo daño. Sí. Y pues ya, ahorita ya vivimos en unos tiempos donde se ha expandido la palabra de Dios y nos ha enseñado, ¿verdad? Que por ahí no es la cosa. Amén. Que por ahí no es La primera vez que escuché yo a un pastor predicar acerca de este tema, me gustó que dijo acerca de la brujería, es que dijo, posiblemente un brujo te puede hacer que te sientas bien 3, 4 días. Me dijo, pero la palabra de Dios te va a hacer sentir bien toda la vida. Amén. Ahora,
tocas un tema sumamente crítico, Sí. porque no solamente es amplio, Ajá. y no solamente la Biblia lo enseña, Ujú. ¿verdad? Y nos da evidencias del por qué Dios prohibía el agorerismo, la hechicería, la brujería, la consulta con los muertos, todo lo que tenía que ver con el manejo de la astrología, todo lo que tenía que ver con la confusión que la gente recibe al escuchar consejerías de gente que hace amarres, encantamientos, adivinaciones, no adivinanzas, estas son para los niños de la escuela, no, adivinaciones, y fluyen bajo un espíritu pitónico que a lo mejor no sé si habéis escuchado ese nombre, pero el espíritu pitónico puede inclusive darte datos precisos de tu vida pensando que es Dios hablándote y no es Dios. Es un espíritu de hechicería, manipulación, control, es un espíritu pitónico que la gente se ve influenciada por esta esencia o por este espíritu y ejercen dominio y control sobre las personas. Por eso nace la clásica frase de la gente que dice, es que todo lo que me dice la bruja me sale, ¿verdad? Y ahí yo digo, santo Dios. Sí, es cierto, es cierto. Vamos, porque no, es que me dice, me atina en todo. Sí. Pues claro, la adivinación, esa es su función. Engañarte bajo el concepto de que te está haciendo un bien cuando realmente te están atando a un pecado que ya Dios también prohibía, sí, ¿verdad? Que ya Dios cancelaba. Y eso viene a mi mente porque cuando hablábamos la semana pasada, qué tan importante es perdonar, qué tan importante es aprender a soltar, querida familia, persona que me estás escuchando, esposo, esposa, hijo, padre, amigo, amiga, hermano, cualquiera a donde llegue este video, qué tan importante es saber utilizar la llave del perdón para poder llegar a entender la dicha del perdón. Sí. La dicha del perdón. Y siempre viene a mi mente cuando hablamos en el área de liberación, mucha gente puede pensar, ¿de qué necesito ser libre? Si toda mi vida he vivido de esta manera y a mi parecer estoy bien. Pues es que eso es una tradición o costumbre. Y es que es una costumbre que se acostumbran y piensan, pues, así vivo yo. No estoy mal. Miran al vecino y dicen, pues así vive él, así vive aquel también. Exacto. Ha de ser normal. Y Satanás utiliza estrategias mentales y espirituales, como el arte del engaño, para poder hacer que los hijos de Dios crean que la vida que están llevando es porque Dios así los quiere tener. Porque cuántas veces no nos hemos sentido culpables de cosas que ya Dios nos perdonó, pero nosotros seguimos sintiéndonos culpables porque no hemos aceptado la dicha del perdón. ¿Cierto? Entonces, es lo que tú mencionabas la semana pasada. Yo decía, Dios nos perdona nuestros errores y pecados, nuestros delitos, y los arroja al fondo de la mar y no se vuelve a acordar. Y tú decías, pero nosotros vamos y escarbamos y volvemos a traer nuestro pasado al presente. ¿Por qué? Porque la culpabilidad, así como el rencor, es algo que se guarda en el alma y en el corazón. Y aunque Dios te haya dicho a ti, yo ya te perdoné esa infidelidad que tuviste, yo ya te perdoné ese pecado que cometiste, yo ya te perdoné esa palabra que dijiste, ya te perdoné ese agravio que hiciste e inclusive te enseñé a restituir el agravio, ¿por qué te sigues culpabilizando o culpando de lo que Dios ya te perdonó? Qué tremendo, Bueno, para empezar me encanta el título que ya de alguna manera pues ya va a quedar asignado ahí, ¿verdad? Que es la dicha del perdón y poder realmente decir, ¿qué dicha es ser libre? Ajá. ¿Qué dicha es ser libre y poder tener ese perdón, pero como dices, poderlo manifestar, pagando el agravio, sí, restituyendo, poder ser, ahora sí como dice el versículo, completamente libre. Sí, porque algo que no nos deja ser libres como hijos de Dios es la culpa. Ándale. Muchos de nosotros sí pedimos perdón genuino, pero no dejamos de culparnos por lo que hicimos. Y cuando seguimos culpándonos porque no sentimos en nuestro corazón la convicción de creer, de saber que Dios ya nos perdonó,
muchos de nosotros, y esto te va a gustar, muchos de nosotros tratamos de pagarles nuestras culpas a Dios, tratando de servirle mucho, no porque estamos enamorados de Dios, sino porque queremos sentirnos que con eso ya cumplí y ya no me voy a sentir culpable de lo que hice. Sí, sí. Y me viene a la mente, no sé si estoy equivocado, pero por eso hay veces algunas religiones se azotan, ¿verdad? No sé si los has visto. Exactamente. Y ese es un buen ejemplo de... Ese es uno de los mejores ejemplos. Híjole. Porque mucha gente dice, es que tengo que pagar tal culpa haciendo tal manda. Ok, si tú vas a obtener el perdón divino a través de lo que pagas por lo que humanamente haces, entonces invalidas el sacrificio de Jesús. Sí. Porque nadie puede estar por encima del sacrificio de Jesús. Nadie puede estar por encima de la sangre del Cordero. Nadie puede estar por encima del sacrificio perfecto. Y yo tengo que aprender a tomar el perdón que me dio en la cruz y mantenerme libre en ese perdón. Y es lo que decíamos la semana pasada. Una cosa es el perdón y otra cosa es vivir en el perdón. Una cosa es perdonar y otra cosa es vivir en el perdón. ¿Y a qué nos referimos con vivir en el perdón? Es vivir todos los días sabiendo que he cometido errores y que he fallado, sí, pero que esos errores y esas faltas no me definen, sino que Dios me llama a su Hijo, me ha perdonado y yo tengo que cambiar mi actitud, mi forma y mi estilo de vida, mi condición. Sí, sí, que eso es lo más importante, el cambio de actitud. Exactamente. Sí, sí, porque puede una persona de labios hacia afuera estar diciendo voy a cambiar, pero su actitud sigue siendo la misma. O sea. Sí, y entonces no está la evidencia de que haya un cambio. Sí. Entonces, mira, para poder justificar con nuestra audiencia por qué estamos entrando de lleno en estos temas acerca de todo lo que rodea el área de la liberación, que es sumamente bíblico, sumamente profético y sumamente real, aunque haya mucha gente que lo rechace. Una cosa es que tú rechaces algo que no está escrito, y otra cosa es rechazar lo que está escrito. Entonces yo puedo decir, yo no creo en eso. El hecho de que tú no creas o que alguien se exprese de esa manera, como lo veo yo mucho en redes sociales, no significa que dejó de estar escrito. No significa que dejó de estar en la palabra. Si no está en la palabra, entonces yo lo dudaría y lo rechazaría. Pero si está en la escritura y tengo evidencia de que a alguien en la palabra le sucedió, yo tengo que aspirar a creerlo. Sí, sí. Y eso es algo que a mí ha transformado mi vida, porque en el principio escuchabas historias maravillosas, ¿verdad? Cuando escuchas a un predicador. Claro. Y uno está escuchando y uno dice, nah. Pero cuando te dice, vamos a la Biblia, y lo ves y tú dices, no hay manera de refutarlo. No, porque está escrito. Porque está escrito, o sea. Y hay evidencia por lo escritural y por lo histórico. Ajá. Que eso es algo que también tenemos que saber. Sí, sí, sí. Entonces, este pasaje no solo es uno de los más predicados, para mí es uno de los pasajes que más me ha enseñado acerca del perdón, pero también de la transformación, de la liberación y de un concepto que necesitamos aprender todos los hijos de Dios, y es la autoliberación. Y esa autoliberación, o ese término autoliberación, tiene que ver con que tú como hijo de Dios, con que yo como hijo de Dios aprenda a vivir no solo sintiéndome, sino creyéndome perdonado. Porque si tú no crees que Dios te ha perdonado en tu vida, entonces tú no estás creyendo en el sacrificio. Porque el sacrificio es para perdonar y cambiar. Amén. Y es como si le estuviéramos diciendo a Jesús, no es suficiente lo que hiciste. Ese es el problema, que por eso se crean las religiones y las nuevas religiones, porque quieren tratar de llegar a convencerse de que son mejores personas sin aceptar el sacrificio de Jesús. Sí, pues sí, ahí ya vamos muy mal. Y eso es imposible, sí, no, ¿verdad? Por eso aparecen nuevas religiones como la cienciología, aparecen muchas corrientes como la metafísica, aparece como este tipo de personas que se han ocupado de enseñar que el hombre es la materia importante de este universo y que no existe un ser supremo que pueda darle o otorgarle redención, porque el hombre no lo necesita. O sea, hay mucha gente enseñando una clase de conceptos
sumamente demoníacos, Sí, sumamente diabólicos, porque enseñan a la gente, y a lo mejor me voy a meter en un problema aquí, pero bajo ese mismo espíritu como lo que hoy es tan tangible como este feminismo moderno, ¿verdad? Este feminismo que no es más que esta misma corriente, este mismo espíritu de control, tratando de poner a hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, ¿verdad? Los machistas contra las feministas contra los machistas, no entendiendo que cada uno tenemos una bendición, un rol, una posición, un legado. Sí. Y la gente empieza a menospreciar y a rechazar y decir, es que no se necesitan los hombres para vivir. Y yo vi el otro día una entrevista antes de leer el verso, porque se me vino ahorita a la mente. Estaba viendo una entrevista de una española, una psicóloga, es de hecho creo que psicóloga, muy importante. Y ella estaba refutando las ideas de una feminista y decía, si no necesitamos a los hombres, ¿crees que las mujeres van a ponerse a ocupar en los roles de los hombres, a construir las carreteras, los puentes? Y ella decía, todas las mujeres lo podemos hacer. Y ella le decía, no vivas en una falsa realidad. Dice, las mujeres no queremos hacer esos trabajos. Dice, eso no es cierto. Dice, aunque tú digas que lo puedes hacer, no lo vas a hacer porque no lo quieres hacer, porque es más cómodo, ¿verdad? Estar en otras posiciones, en otros trabajos o en casa y recibir que irte 5 o 6 de la mañana a construir una carretera y venir hasta 12 de la noche. Dice, no es cierto, no mientas. Y entonces había esa pugna y a mí me dio entre risa y me puso a pensar. Yo dije, ¿cómo el engaño de querer tomar otra posición contra Dios hace que todo esto se manifieste? Y para mí no es más que la señal de que hay una generación atada a un pensamiento para ir en contra de lo diseñado por Dios, no dándose cuenta que eso daña más a la persona. Desafortunadamente, y pura ignorancia. Es eso, o sea, caemos en un mal rol porque no nos sentimos perdonados, no nos sentimos libres, no estamos llevando el rol y el papel que Dios nos ha dicho, para lo cual nos ha creado. Sí, y es que, ¿cómo podemos ir en contra de las cosas de Dios? Mi mamá me solía decir, no te pongas con Sansón a las patadas, hijo. Sí, clásica frase. No te pongas con Sansón a las patadas, o sea, no le vas a ganar nunca, no seas necio. No, ¿quién podrá contra Dios? Imagínate. Ahora, por eso es que la estrategia de Dios es esta dicha del perdón. Ahora, el libro de los Salmos, capítulo 32, nos muestra la peor escena que David está viviendo después de pecar y nos muestra su mejor escena de redención. Porque este salmo se escribe por la tan conocida, ¿verdad?, historia entre David y Betsabé. Y esa es una de las preguntas que tú nos hacías en el podcast pasado, ¿verdad? Sí. Que si una persona se podía restaurar después de una infidelidad sexual, si una persona debía de quedarse o cómo poder hacer. El libro de los Salmos, capítulo 32, verso 1 y 2 dice esto: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué? Perdonada. ¿Qué es una transgresión? Una ofensa muy grande. Es una violación al mandamiento y la ley de Dios. Estamos hablando, querida persona, bajo un concepto bíblico. Podemos verlo en cualquier área, pero estamos hablando de un concepto bíblico porque queremos demostrar, bajo el poder de la palabra, que la liberación es real y que la libertad es real para nosotros, que como dijimos la semana pasada, es para nosotros como hijos de Dios. Sí. No es para alguien que quiere seguir atado a sus delitos y sus vicios y sus pecados. No es para alguien que quiere cambiar. Sí. Esto es para alguien que quiere cambiar. Alguien que quiere dejar de hacer lo que está haciendo. Alguien que ya se siente hastiado de lo que está viviendo. Alguien que ya llegó a su límite de decir, no puedo seguir, Pastor Carlos, no puedo seguir en pugna todo el tiempo con mi mujer. Ya no siento que la amo, ya no siento que me ame, ya no quiero seguir viviendo este tipo de vida. Necesitamos ser libres de esta opresión de divorcio sobre nuestras vidas. Porque antes de un divorcio hay una opresión que hace que te separes. ¿Verdad? Entonces aquí el salmista está hablando su realidad y está escribiendo esto. ¿Qué es una transgresión? Es una violación al mandamiento o la ley. Y dice, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cubierto. Ahí es como Dios hacía que ya no se mirara tu error.
que ya no se viera lo que realmente somos. Por eso es tan importante la liberación en la iglesia, porque la liberación nos ayuda no solamente a soltar lo que tenemos, no solamente nos ayuda a ser librados de las consecuencias de los errores, de las cosas que ya no queremos seguir haciendo, sino que la liberación nos muestra lo que realmente somos. Qué bonito. Por eso es que mucha gente no la quiere. Y qué bendición, y por algo ahí dice bienaventurado. Exactamente. Y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Amén. Ahora veamos el escenario para que la gente nos pueda hacer los comentarios, para que nos hagan llegar esos mensajes que también te mandan a ti por mail o por texto o algo. Muchos de nosotros conocemos la historia entre David y Betsabé, pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál fue el verdadero problema por el cual David cae en este acto no solamente sexual, no solamente de engaño, de homicidio y de ver toda la escena de lo que vemos a través de la historia, según el libro de los Reyes, según el libro de las Crónicas, por todo lo que pasó el rey David en esa etapa? La raíz es, cuando vamos detenidamente en la Escritura, nos damos cuenta que dice la Biblia un verso muy importante. En el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa. El problema no era la tentación, el problema no era la mujer, el problema no era, ¿verdad? Lo que espiritualmente venía. El problema era que David no estaba donde debía de estar. La liberación nos ayuda a entender cuál es tu posición como hombre y cuál es mi posición como hombre. Cuál es la posición de la mujer, cuál es la posición de los hijos, cuál es la posición del ministro, cuál es la posición de la iglesia. Porque la liberación nos muestra lo que nosotros somos. No se puede ser quien tú eres si no te sientes completamente confiado y libre de serlo. Sí. ¿Y cuántos no hemos caído, o cuántas personas no han caído en la religiosidad de la iglesia aparentar una cosa y afuera ser otra? ¿No te suena familiar esa escena? Sí, mucho. ¿Verdad? Entonces, David no tuvo el problema que tuvo con Betsabé porque era el rey. No tuvo el problema porque una mujer estuviera bañándose en el techo de una casa hebrea, que cuando estudiamos la cultura no era normal que eso sucediera. ¿Por qué razón la mujer lo hace? Porque en toda la ciudad todos los hombres habían salido a la guerra. Por lo tanto ella pensaba, no hay quien me mire. Pero no era una cultura hebrea que las mujeres se bañaran en el techo. Eso no era una cultura. No era una justificación. No era una justificación y no era una cultura que se viera normalmente. No era un acto normal. Sí. El problema era que David estaba fuera de su lugar, estaba fuera de su posición. Y cuando tú y yo estamos fuera del área o de la posición donde Dios nos tiene, es donde somos atrapados o esclavizados. Sí. Porque cuando nos salimos, ejemplo, que en vez de perdonar, guardamos el rencor nos ata y nos hiere. Sí. El rencor nos cautiva. Y por eso hay gente que dice, yo quisiera perdonar a mi marido, pero no puedo. Muy popular. Yo quisiera perdonar a mi suegra, pero no puedo. Yo quisiera no fallarle a mi esposa o a mi esposo, pero no puedo. Yo quisiera ir más a la iglesia, pero no puedo. Esa es la clásica frase que tú y yo encontramos. Sí. Ahora, ¿por qué razón la encontramos? Pues la gente se siente atada. Pues, ¿qué más razón hay? La gente se siente cautiva. Sí, es una atadura. Es una atadura y lo usamos como una justificación. Exacto. Y creemos que está bien. Y la otra frase que la gente no me va a dejar mentir es, yo quiero cambiar, pero no puedo. Pero ¿por qué no puedes cambiar si Dios nos ha dado el Espíritu Santo y Dios nos ha dado su palabra y Dios nos ha dado su presencia para que todas las cosas en Él sean posibles? Y la Biblia lo enseña y dice, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos en Cristo. Sí.
pero la cambiamos porque es que yo así soy. Porque nuestras costumbres, nuestras ataduras, nuestras ligaduras nos tienen tan detenidos que no permiten que nuestra alma se vacíe de todo lo que es y reciba la dicha del perdón. Sí. Y pensaba ahorita cuando decías, y es que el rey no estaba donde tenía que estar, y me acordaba lo que habíamos hablado en algunas prédicas, que el diablo también agarra vacaciones. Y es lo que platicamos el otro día, cuando decíamos, no, pues es que toda la gente se va en verano. Yo digo, está bien, yo no estoy en contra de que la gente salga, disfrute, tome unas vacaciones, pero yo me pregunto, si las iglesias se vacían en verano porque la gente toma vacaciones, Satanás nos dará un chance de decir, ay, no, esta semana no los ataco porque andan de vacaciones los hermanos. Yo pienso que ahí es donde ataca más. Y me viene a la mente una idea como películas como Yo sé lo que pasó el verano pasado. ¿Por qué? Porque es donde se puede prestar más el pecado. Exactamente. El problema del rey David en ese entonces, cuando analizamos y estudiamos bajo la luz de la palabra, nos damos cuenta de que un descuido, o ese descuido que él estaba teniendo por no sentir que él debía de estar en la guerra, cuando debía de estarlo y era obligación de él, cuando se descuida, entonces dice que paseaba por la terraza del palacio y entonces a lo lejos miró a la mujer que se bañaba, a la mujer que estaba desnuda bañándose en el techo de su casa, que no era normal. ¿Por qué razón entonces David fue seducido y cae en el error que a lo mejor el tiempo no nos puede alcanzar para poder hablar toda la historia? Porque en ese descuido, en ese salirse de su posición como rey, abre la puerta para la debilidad. Muchos de nosotros no perdonamos a las personas que nos han ofendido porque nuestro corazón es débil. ¿Por qué es débil nuestro corazón? Porque no nos sentimos convencidos de hacerlo, porque está estorbando. O sea, el rencor, el odio, el resentimiento es una enfermedad espiritual que debilita la fe del Hijo de Dios. No sé si a ti te ha pasado. Sí, sin duda alguna. La debilidad espiritual es porque tú dices, sé que debo de cumplir la voluntad de Dios, pero no puedo hacerla porque no siento la convicción de perdonar. No quiero, pero estoy enojado, tengo ira, tengo todos los sentimientos, tengo resentimientos. Y ya hay una atadura demasiado arraigada ahí ya. Así es. Una amargura ya muy profunda. Muy profunda. Porque es una herida, ¿verdad? Y es una herida no resuelta y es algo en lo que necesita ministrarse liberación y sanidad interior, porque el hecho de venir al conocimiento de la cruz no significa que ya sé todo lo que Dios quiere conmigo, que ya sé todo lo que ya estoy bien en todas las cosas. Porque si ya estamos bien de la noche a la mañana, entonces ¿qué más nos faltaría? ¿Me explico? Sí. Pero el perdón, la dicha del perdón, te da a ti la capacidad de poder sacar de tu corazón el rencor, el resentimiento y el dolor del daño recibido para que tú puedas perdonar a otro. No se puede dar lo que no se tiene, amigo. Eso sí. ¿No? ¿O tú qué crees? No puedes. Porque no se refleja. Las palabras lo reflejan, de la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. Es algo que no se puede ocultar tampoco. Exacto. Ahora, tú puedes decirle a la gente, no, está bien, te perdono y bendigo, que es lo que mucha gente dice, no, yo sí te perdono y te bendigo. Pero ya no vuelves a tener el mismo tipo de relación con la persona, a menos de que realmente tú hayas perdonado y sanado. Sí. ¿Verdad? Hay ocasiones en las que las relaciones personales se pueden restaurar, e inclusive se pueden restituir y se pueden volver a ser más fuertes. Sí, mejor. Sí. Pero hay momentos en los que, como lo decíamos la semana pasada, hay situaciones que ya son irreparables. Hay pérdidas que ya no vas a poder tú volver a traer a la vida. Y eso es cuando se puede mejorar, es cuando los dos partes ponen de su parte, los dos están buscando de esa sanidad, de ese perdón, de
de esa liberación, y como que lo viven mutuamente, ¿verdad? Como te decía también en el episodio pasado, con un apretón de manos. Exacto. Sucedió algo que, wow. Porque se llegó al acuerdo que decíamos. Sí. Se llegó al acuerdo que decíamos. Pero cuando miramos la palabra, nos damos cuenta que David jamás recuperó a un Urías. Sí, no. Sí, pues no. Era uno de sus mejores guerreros. Tan era uno de sus mejores guerreros que en vez de dormir en su casa con su esposa, dice que se quedó a las afueras de la puerta del palacio cuando David lo llamó, cuando David lo mandó llamar. Sí. Eso es un guerrero, eso es alguien leal, eso es alguien que está dispuesto a dar su vida por ti. Sí. Como rey, hablando en ese contexto histórico y bíblico. Sí. En vez de ir a la casa con su esposa, dice, ¿cómo puedo estar yo en casa con mi esposa cuando mis hermanos están en la guerra? Sí. Se quedó ahí en el palacio, y por eso David no pudo engañarlo, no pudo engañar o hacer como que el niño es tuyo. Ajá, ¿verdad? Sí, que es la clásica que muchas parejas... Que se sigue aplicando. Y no quería irme por ese lado, pero sí ha sucedido, amigo. ¿Sí o no? Sí. Entonces uno dice, ay, ¿por qué la vecina se inventó esa historia? Si el niño salió igualito al que no era el papá. ¿Sí te fijas que esas situaciones ya estaban en la Biblia? Sí. O sea, ya aparecen evidencias de cosas que hoy estamos viendo, que la gente ha practicado, que la gente hace. Y dicen, no, pues para taparle el ojo al macho, pues dile que es tuyo. Y hay gente que ha vivido toda su vida engañada, padres que han vivido toda su vida engañados, pensando que los hijos son suyos, y resulta que en algún momento de la vida se tiene que decir la verdad, y la gente dice, ¿cómo pude haber estado engañado 20, 30, 40 años? Y me lo pudiste haber ocultado también. Lo que pasa es que cuando una persona oculta algo y no se siente perdonada, toda su vida vive con esa culpabilidad en la mente, esperando el momento en el que se va a destapar. Por eso es tan importante la liberación en la iglesia, porque la liberación en la iglesia nos ayuda a soltar las cargas internas al confesar nuestros errores, para que Dios borre, perdone el error, nosotros cambiar la actitud, corregir la situación, restituir el agravio y podernos portar bien. Honestamente, amigo, nadie se puede portar bien si no le quitan las cadenas. Sí, exactamente, sí. Y es algo, y me venía ahorita a la mente, la oración es una manera buena de comenzar. Porque oración es platicar con Dios. Y poder decir, Señor, sácame de esta situación donde no me tenía que haber metido. Sí. Señor, ayúdame a ya no seguir haciendo esto, Señor. Y sin duda alguna todos lo hemos experimentado, que cuando ya estamos en los caminos del Señor y le decimos al Señor, ayúdanos, nos ayuda. Por eso dice aquí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Sí. ¿Qué es lo que Dios te perdona? El hecho de tú haber violado su mandamiento y su ley. El hecho de tú haber violentado, el hecho de haber traspasado, que lo que Dios te decía era perdona, y no perdonaste, sino que guardaste el rencor. Y guardaste el resentimiento, y guardaste el enojo, guardaste la ira, guardaste el momento. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? Para irnos todavía un poquito más adentro. Vamos a ver, leer el número 3. ¿Qué sucede? Sí. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? Caemos en la venganza. Oh, sí. ¿Te has fijado que hay gente que está esperando el momento de tu caída para podértelo recordar y burlarse? Y poder sentir que ahora sí te ve en el lugar donde te quería ver. Sí. Yo he tenido esas malas experiencias, a mí me ha pasado. Sí. Por eso lo hablo con convicción, y por eso creo que el poder de la palabra escrita tiene tanto beneficio cuando tú lo vives, que te trae autoliberación, te trae autolibertad. Porque cuando tú crees a la palabra, el Espíritu Santo te revela cuál es el área que tú tienes que corregir y sanar. Y tú lo llevas a la presencia de Dios en la oración, en la confesión, en la comunión con el Señor, ¿verdad? En la iglesia, recibiendo la palabra, aprendiendo la palabra, cambiando tu comportamiento, y entonces esa culpabilidad te empieza a abandonar. Porque ¿qué es lo contrario? La venganza. Sí. Fíjate que te voy a contar algo así rapidito acerca de la venganza. Échale. Tenemos tiempo. Yo tenía un enojo con un camarada, una persona, pues no la conocía, ¿verdad?
Y él hizo una afrenta muy fuerte contra mí. Y yo en mi mente, yo decía, donde lo encuentre, me lo va a surtir, ¿verdad? Y hasta maquinaba en mi mente, yo decía, en una gasolinera que me lo tope, un cerillazo al carro. Y pasaban muchas cosas. Porque violento. Ajá, pero llega el momento donde el Señor me dice a mí, quiero que lo perdones. Y yo le digo al Señor, no, Señor, pues no ves todo lo que me hizo. Y el Señor me dijo, quiero que lo perdones, porque así como tú viniste a mis pies, Él va a venir más tarde también a mis pies. Híjole, se me quitó todo argumento y se me quitó el odio, el coraje, el rencor, la idea de estar maquinando que a ver dónde me lo encuentro. Se fue. Porque yo dije, o sea, cuando el Señor me dice, así como te perdoné a ti, así como tú viniste a mis pies, Él va a venir nomás un poquito más tarde. Híjole, se acabó todo argumento. Te desarmaron. Me desarmó. Sí, claro. Y ya me quedé así como, ok, sí. Entonces, ahí empecé a practicar el ora por tu enemigo. Que tan difícil es al principio, ¿verdad? Es, ay, Señor, lo perdono, pero que no me lo pongas enfrente porque me lo surto, ¿verdad? Aún no estoy listo. ¿Verdad? Entonces, ahí ya empiezas ahora sí ya de una manera más de corazón y decirle, Señor, lo bendigo, me perdonaste a mí, Él va a venir, Él pronto va a ser un hermano mío. Claro, y es ahí donde encontramos que la persona que está perdonada o se siente perdonado es una persona bienaventurada. Porque estos versos comienzan diciéndonos, bienaventurado aquel a cuya transgresión ha sido perdonada. Es una persona perdonada es una persona bienaventurada. Sí. Por eso es que cuando, amada persona, te perdonen, no vuelvas al mismo error. Sí. Porque tu bienaventuranza es que ya no te echen más culpa. Sí. Y cuando recaemos en esta mala costumbre, en este hábito de decir, bueno, ya pedí perdón, al rato se le pasa. Volvemos a caer en lo mismo. Bueno, te vuelvo a pedir perdón, al rato se le pasa. Vuelvo a caer en lo mismo, al rato te pido perdón y se me pasa. Llegará un momento donde la persona que te ha estado perdonando ya no estará. Sí. Y eso es muy popular en este siglo. Exactamente. Eso es algo demasiado popular donde hay un abuso de que siempre me perdona, pero ya llega un momento donde, ¿sabes qué? Ya. No. Es que, mira, la gente saca de contexto la Biblia y dice, pero es que la Biblia dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, como Jesús le dijo a sus discípulos. Sí, pero no está hablando de la reincidencia del mismo error o pecado. Está hablando de que tenemos que tener un perdón infinito. Sí. Tenemos que tener un perdón amplio. Tenemos que ser personas perdonadoras, pero no ser personas que se dejan dañar por la misma cosa. Sí, no. Sí. Y es lo que hablábamos también en el episodio pasado. O sea, pues lo va a perdonar, pero ya no te voy a dejar que te me acerques. Sí, a veces la distancia va a ayudar en darle ese tiempo para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu sane, sí. Porque como lo decía ahorita, nos sentimos débiles. Una persona que siente dolor es una persona que está débil. Ejemplo mejor no hay, que es cuando estamos físicamente enfermos. Cuando tú tienes una congestión, tienes una gripe, un flu, tienes alguna, no sé, fiebre o algo, el cuerpo se debilita y tú dices, no tengo ganas ni de ver a nadie. Sí. ¿Por qué? Porque te sientes débil. Cuando espiritualmente estamos débiles a causa del dolor de nuestras heridas, de las ofensas, de lo que otros nos han hecho, ¿cómo puedes tú orar porque te ha ofendido si estás débil? Sí. Honestamente. No te dan ganas. Honestamente. No te dan ganas. Porque hay gente bien religiosa que dice, no, yo todos los perdono. No, es cierto. No. Por ejemplo, la depresión, lo primero que te da es que quieren estar dormidos todo el día, como una manera de escape de la realidad del presente. Sí, para no sentir eso que estás... Entonces, ¿a qué horas horas si está dormido? Exactamente, y esa es una evidencia de que hay un daño, y por eso se requiere la liberación, ¿verdad? Y no me pueden dejar mentir la gente que nos vea por internet, que no ha habido inclusive cristianos que han caído en depresión. Y hay otro tipo de depresión donde no hacen eso de estar dormidos, pero se tiran al alcohol, se tiran a las drogas, se tiran a la comedera, la ansiedad, y también se tiran al exceso de trabajo.
Sí, porque es la manera de escapar. Es la manera de escapar a su realidad del presente. Pero vuelves a casa y vuelves al mismo problema. Exactamente. No, Porque ¿cuánto tiempo le tomó a David? ¿Cuánto tiempo le tomó a David llegar a poder entender que él tenía el problema y corregirlo? Sí. ¿Cuánto tiempo le duró? Y esa fue una de sus mayores virtudes, el poder, y por eso yo creo que lo tenemos tanto en las Escrituras, de un ejemplo magnífico para los ojos de Dios, de que una persona pudo reconocer su pecado, pudo reconocer su error, y nos dejó estos salmos maravillosos, donde no recordamos a David el asesino o el fornicador, eso es lo mejor. sino que recordamos a un David conforme al corazón de Dios. Eso es lo mejor. Que la dicha del perdón te vuelve nuevo, porque la gente no te va a recordar por la transgresión, sino por tu cambio, por tu restitución. O sea, Dios es un Dios tan bueno que cuando realmente una persona se arrepiente, es perdonada y su vida es transformada, su testimonio pasado puede quedar, ¿verdad?, en el recuerdo, pero lo nuevo que hace Dios permanece. Por eso es que perdonar no es como que, y disculpen la expresión coloquial, no es como que enchilame otra. No, perdonar es realmente vivir en la dimensión del cambio. Porque cuando tú perdonas y eres perdonado, cambias. Cambias. Si no hay cambio, no se perdonó realmente. No se liberó, no se libró realmente la persona. Por eso es que la dicha del perdón te vuelve bienaventurado. Bienaventurado el que ha sido perdonado. Bienaventurado a quien Jehová le cubre sus pecados. Y literalmente cubrir es ponerse para que algo no te llene, no te acuse. Y viene a mi mente, para irnos como que cerrando, que porque este tema va a ser y esta escritura la vamos a extender. Viene a mi mente cuando el hombre y la mujer se esconden de la presencia de Dios, libro de Génesis 3, capítulo 3. Y Dios les pregunta y hace una pregunta como que al aire. Yo lo he mencionado en otras ocasiones aquí también en el podcast y en otros podcasts. Pareciera como que si Dios no supiera dónde estaban. Claro que Dios sabía. Pero dice, ¿dónde estás tú, hombre? Y pareciera como si Dios preguntara, ¿dónde andas? Dios sabe. Dios sabe lo que esa somos. pregunta a mí se me hace así como cuando Jesús también pregunta, ¿quieres ser sano? Sí, es así como que esa pregunta capciosa. Como si Dios no supiera, ¿verdad? Pero lo sabe. Sin embargo, dice, es que tuve miedo, porque me vi desnudo y tuve miedo. ¿Quién te enseñó a estar desnudo? Pues es que la mujer que tú me diste me dio a comer del fruto y mis ojos fueron abiertos. Y le pregunto, ¿y quién te enseñó a ti? No, pues la serpiente me engañó y me dijo que comiera. Y empieza toda la serie de maldiciones. Pero el término del capítulo dice que Dios los cubrió de pieles. O sea, les quitó las ramas, les quitó las plantas, que es el símbolo de la religiosidad, y los cubrió con pieles. Y aparece la cobertura a través del sacrificio, ¿sí? Y es Jesús rescatando desde nuestros padres, desde la primera generación. Entonces, es Dios quien cubre. ¿Por qué? Porque lo decíamos la semana pasada. Lo único que puede hacer para que te quedes en un lugar, en una relación, en un trabajo o algo, es que el amor cubra la multitud del pecado. Es lo mismo, ¿verdad? Que la multitud cubra el error, que la multitud del amor, o ese amor cubra la multitud de las faltas. Porque el amor hace que inclusive la falta se olvide, la falta desaparezca, porque el amor transforma, el amor es capaz de darnos perdón, el amor es sacrificado, el amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor siempre, dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 13, el amor nunca deja de ser. Y eso es lo que nos puede traer a nosotros libertad. Entonces, si vamos a orar por alguien sin el amor de querer que esa persona sea libre, pues mejor no ores. Capaz que le transfieres ahí, le transmites ahí tu rencor, tu rechazo de que le dices, no, usted también haga esto. Véngase, hermano. Imagínatela. Por eso es tan importante la liberación. Sí. Porque es un cambio. Y es algo que la gente no le quiere entrar a eso. Y es que la gente ha perdido el poder de la palabra.
y la gente le tiene miedo al uso de la palabra. Y es más fácil creer falacias de profecías de cosas que no llegarán que meterse al poder de la palabra y decir, Señor, lo voy a ejercitar, voy a creerte. Si aquí dice que tú me perdonas, voy a vivir ese perdón. Y es que eso es lo bonito de este tipo de programas, como este podcast, que podemos estar mencionando situaciones, Biblia, y yo te aseguro que cuando uno está emocionado también viendo un podcast, uno dice, sí, te hubieran mencionado sí, y claro, también hubieran mencionado claro. Ahí es cuando te conectas y sin darnos cuenta, estamos siendo sanados. Sí. Por la palabra. Es que mira, nomás para dejarte picado, y nomás para dejar como un tipo, porque tú y yo lo hemos platicado fuera del aire. ¿Qué es lo que Dios le envió a David para liberarlo de la condenación, el problema que él sentía? ¿Qué envió David? Yo sé que tú lo recuerdas bien. ¿Qué envió David? ¿Qué le envió Dios a David? Pues el hijo, ¿no? Al profeta Natán. Oh, sí. Le envió al profeta Natán. Sí. Eso es donde se cumple el libro de los Salmos que estuvimos leyendo en la semana pasada. ¿Qué envió Dios? Una palabra. Ya lo caché, sí. ¿Qué envió Dios? Y enviaste tu palabra, Salmo 107, versículos 19 y 20. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Sí. ¿Qué fue lo que envió? Su palabra. Su palabra. La palabra a través de quién viene? De los profetas. Del profeta, sí. ¿Por qué Dios te envía un profeta a tu vida para traer corrección y liberación? Sí. No para andarte prometiendo el terreno y la camioneta 2030 que quieres. No. Exactamente. Dios te envía una palabra profética para liberarte de tu pecado. Y fue una manera, de alguna manera, vergonzosa, ¿verdad? Cuando le dice una historia, ¿verdad? De la que Exactamente. hay una persona que Le cuenta toda una alegoría. Ajá, le dice, y le quitó todo lo que tenía y nomás se quedó con, dice, sea muerto. Exacto. David puso su propia sentencia. Ajá, y le dice, ese eres tú. Ay, ay, ay. ¿Cómo se le ha venido la sangre hasta los pies? No, ya te imaginas, y luego ya que le cae el 20, Ya. decir, el profeta me cae el 20, acabo yo con mi boca de decir la sentencia. Santo. Por eso es que la dicha del perdón, te voy a dar otro dato, amigo, A ver. bien revelador. Dale. ¿Sabes realmente quién es el que tiene un corazón de perdonador? Un amigo. Porque la Biblia dice que Natán y David eran amigos. Natán no solo era parte de su cortejo real. Natán no solo era un funcionario dentro del reino de David, como la voz profética para traer dirección en el tiempo en el que David estaba gobernando en ese reino de Jerusalén. Sí. Natán era un siervo, Natán era un profeta, pero la Biblia dice que Natán era su amigo. Sí. Entonces, Natán va en calidad de amigo, no en calidad de juez, no en calidad de pastor enjuiciador, no en calidad de esos que llegan y te visitan y te dicen, si usted está con música mundana en su casa, aquí tiene al diablo metido. Sí. ¿Y usted dónde lo tiene? Porque pues, yo escucho pura espuma saliendo de sus labios. ¿Me explico? Sí. Porque ¿cuántos no nos ha tocado así? Y si ustedes predican con gorra, son del diablo. Entonces yo digo, santo Dios. Sí, y es que ahí puede uno poner en práctica, decir, bueno, no debo de condenar. Pues es No que debo volvemos de a lo condenar. mismo, no estamos libres. ¿Por qué Dios envió a un profeta que era su amigo, pero era un profeta? Sí. No, el hecho de ser su amigo no dejó de ser la voz profética de Dios, porque dice el Salmo, y envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Lo que Dios nos envía para traer libertad a nosotros es una palabra que nos siembra a través de alguien que nos ama. Sí. Si Dios va a liberarte, lo va a hacer a través de alguien que te ame. Sí. No a través de alguien que solamente vea tu viga y no quite su paja. Sí, vea tu paja y no quite su viga. Sí. No va a liberarte Dios a través de alguien que se siente más santo que tú. Que se siente más perfecto que tú. O con mayor nivel que tú. No, Dios va a enviarte a alguien que te va a decir, amigo, veo que te estás desviando. Sí. ¿Y sabes qué? Dios me manda a decirte que ese eres tú. Sí. Y eso fue lo que hizo que David reaccionara. Sí. Porque la palabra que recibió David no era una palabra cualquiera. Era una palabra determinante. Sí. O cambias, Sí. o te vas con todo el reino para abajo. Y sin duda alguna, ¿verdad? Yendo, para no alargarnos tanto, pero hubo consecuencias a pesar de todo. Porque
Según tu posición es también el agravio y la consecuencia. Según la altura es la caída, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros nos ofendamos como seres humanos a que nos ofendamos siendo ministros. Nunca va a ser igual. Sí, no. Nunca va a ser el mismo daño. No es lo mismo que una persona en la calle te ofenda por pasarte un alto a que te ofenda tu esposo, a que te ofenda tu esposa. No va a ser la misma ofensa que se siente de alguien que no te conoce a alguien que ha convivido contigo, alguien que ha estado contigo. Libro de los Salmos, capítulo 22, capítulo 24. El que de mi mano comía, el que metía la mano conmigo al plato, ese es el que me va a entregar. No es lo mismo. No se siente el mismo dolor. No sientes tú el mismo dolor de alguien que te traiciona siendo tu mejor amigo a alguien que te traiciona porque era tu empleado y no lo conocías. No es lo mismo. No se siente la misma traición de alguien que abusa en nuestro trabajo, de alguien con el cual duermo. No se siente lo mismo. Por eso es que la dicha del perdón trae liberación. Amén. Que eso estuvo muy profundo, estuvo muy bueno. Hay que darle una rebobinada para la próxima. Amén. Y es que, querido teleaudiencia, para todos los que aman podcast Íntimo 316, que aman al pastor Carlos y a mí, que están orando por nosotros para que Dios nos siga dando entendimiento en todas estas áreas, dale like, comparte, no te lo pierdas. Y antes de irnos, amigo, danos un cierre. Yo sé que tú tienes algo, porque siempre Dios te ha dado mucho, hemos sido muy bendecidos con lo que Dios te dice. Yo cuando vuelvo a escuchar todo el material y luego oras, yo creo que muchos recibimos a través de lo que Dios ha puesto en ti. Quiero despedirme con esta historia que les conté de esta persona que me había a mí agredido de una manera muy profunda y muy grave, donde el Señor me desarma cuando me dice, ¿verdad? Perdónalo porque a ti te perdoné, veniste a mis pies y Él va a venir a mis pies, pero un poquito más tarde. Me quedé completamente desarmado, quité todo argumento, se me quitó toda maquinación de mi mente y entonces pude orar verdaderamente de corazón lo que la palabra dice, orar por vuestros enemigos. Entonces quiero despedirme con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, tarde o noche donde nos escuchen, que toques los corazones, Señor, de todos aquellos que tienen ese rencor, coraje, enojo por alguien y maquinan en su cabeza algún tipo de venganza, que piensen que en algún momento esas personas también van a venir a los pies de Jesús arrepentidos y se van a convertir también en nuestros hermanos, se van a convertir también en un hijo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que seamos libres. Amén y amén. Muchísimas gracias, bendiciones y saludos a todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.